¿Cómo están todos? Bienvenidos a Roma, la capital de Italia. Es mi primera vez aquí, estoy muy emocionado. Vamos a probar comida auténtica italiana, ver el Coliseo Romano, el Vaticano, la Fontana de Trevi y mucho más. Así que sin más que agregar, empezamos. El Rigo Limoncello. Más adelante iremos a Capri y a Sorrento y hablaremos más de este licor italiano. Tenemos que tomar el Leonardo Express, el tren que nos va a llevar a la ciudad de Roma, así que vamos para allá. Acabamos de llegar a Roma Termini. Este sitio está lleno de gente, así que tengan eso en cuenta. Nosotros vamos a buscar un taxi y salimos para el hotel. Un dato más, para llegar a la ciudad de Roma desde el aeropuerto Fiumicino demora aproximadamente media hora. Es la primera vez que voy a comer una pizza en este país, así que estoy recontra emocionado. Esto se ve delicioso. Este sitio está muy bien ubicado, está cerca a nuestro hotel y se llena de gente. Uno puede comer al paso, tiene unas banquitas para sentarse en un bar y vale la pena parar un momento para comer un pedazo de pizza por aquí. Sin más que decir, a comer. La Locanda del Tempio es un lugar perfecto para disfrutar una auténtica comida italiana en un ambiente encantador, cerca del Templo de Adriano. Este lugar combina la perfección de la auténtica cocina italiana con un ambiente acogedor y tradicional. Decidimos probar dos platos clásicos de la gastronomía romana. Yo pedí una exquisita pasta carbonara y Gabriel una sabrosa matriciana. La carbonara está preparada con huevos, panceta, queso pecorino y pimienta negra. Por otro lado, la matriciana está elaborada con tomate, panceta, queso pecorino y guindilla. Tenía ese toque picante y sabroso que la hace súper especial. Roma es conocida como una de las ciudades más antiguas y culturalmente significativas del mundo, con una gran influencia en el arte, arquitectura, la política, la religión y la literatura. Tiene un legado histórico enorme y recibe bastante turismo de todas las regiones del mundo. Estamos en uno de los monumentos más emblemáticos de Roma, el Coliseo Romano. Este majestuoso anfiteatro fue testigo de eventos que nos transportan al glorioso pasado de la antigua Roma. Acompáñennos en este viaje por el tiempo mientras exploramos el Coliseo Romano. Fue inaugurado en el año 80 después de Cristo y se utilizaba para diversos eventos, como batallas de gladiadores y representaciones teatrales. Su arquitectura imponente, con sus magníficos arcos y columnas, es un testimonio vivo del ingenio y la grandeza de la civilización romana. El Coliseo Romano puede estar muy concurrido, así que es recomendable planificar su visita con antelación. Compren las entradas con anticipación y consideren visitarlo o muy temprano en la mañana o en la tarde, para evitar las multitudes y evitar las colas largas que se forman afuera del Coliseo Romano. Desde las alturas del Coliseo también se puede disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Créanme, traigan una buena cámara que lo van a disfrutar. Llegar al Coliseo Romano por primera vez es una cosa surreal. Pisar este lugar hace correr mi imaginación y puedo imaginarme las escenas que deben haberse vivido aquí, las peleas de gladiadores y los discursos de emperadores. Estamos en el Foro Romano. Este era el centro político, religioso y comercial de la antigua Roma. Estas ruinas que podemos ver aquí fueron edificios públicos, templos, mercados y espacios ceremoniales que datan de diferentes periodos de la historia romana. Aquí se llevaban a cabo discursos, debates políticos y actividades sociales. Al recorrer el Foro Romano se pueden apreciar elementos como el Arco de Tito, que conmemora la victoria en la guerra contra Judea, el Templo de Saturno, uno de los templos más antiguos de Roma, la Basílica de Mangencio, una gran estructura utilizada para actividades judiciales y comerciales, y la Casa de Vestales, residencia de las vírgenes vestales. También se pueden admirar columnas y arcos antiguos, así como caminar por las calles empedradas que alguna vez estuvieron llenas de gente. El Foro Romano ofrece una visión fascinante de la vida en la antigua Roma y es un testimonio impresionante de su grandeza y legado histórico.
Llegamos a Trastevere. Como verán, hay mucha gente por aquí, hay música en vivo en la calle, el ambiente está súper chévere. Este es un pintoresco barrio situado al otro lado del río Tíber en Roma. Este sitio es conocido por su ambiente bohemio, calles empedradas y arquitectura medieval. En este barrio hay bastantes bares, restaurantes, cafeterías, hay sitios donde puedes probar comida auténtica romana y disfrutar de la vida nocturna. Es un lugar perfecto para pasear, perderse en estas calles y descubrir iglesias históricas, plazas increíbles y auténtica cultura romana. Recomendamos que al menos vengan una vez, paseen por aquí, coman algo auténtico y se lleven buenos recuerdos. Estamos en la cola para... ¿cómo se llama? Tonarello. Este sitio lo súper recomendamos. Le cantaron Happy Birthday en italiano a Gabriel y le regalaron un tiramisú. La Plaza de España es una plaza icónica, conocida por su escalinata monumental. Estamos en los Spanish Steps. Mucha gente, difícil caminar, ¿no? Sí. Pero se puede tomar selfies. Uno busca su espacio y tiene que ser rápido, no más alguien El clima detrás. está muy rico, muy a gusto. El clima está bueno, ¿eh? Está fresco. En la mañana, mediodía sí hizo un calor brutal. Brutal. Yo creo que uno de los secretos de mantenerse en forma en Italia y comer tanta pasta y carbohidrato es que las calles son bien acogedoras, son bien vibrantes, llenas de gente. La mayoría de gente se desplaza caminando por aquí y así perdemos las calorías de los limoncellos, las pizzas y los gelatos. Nuestro primer destino es la emblemática Fontana de Trevi, una obra maestra barroca que deja a todos maravillados. La fuente con sus esculturas y su impresionante arquitectura es un símbolo de la belleza y el romanticismo de la ciudad. La fontana fue diseñada en el siglo XVIII por el arquitecto Nicola Salvi y tardó más de 30 años en completarse. La fuente está dedicada al dios Neptuno, el dios del mar en la mitología romana. La Fontana di Trevi ha dejado huella en la cultura popular y ha aparecido en varias películas famosas. El restaurante El Piccio se encuentra en el barrio de Prati. Es conocido por ofrecer platos tradicionales con énfasis en gastronomía romana. La Fontana de Dioscuri es uno de los elementos arquitectónicos más destacados de la Piazza del Quirinale. Esta plaza es un importante destino turístico que ofrece una vista panorámica espectacular de la ciudad de Roma. En nuestro camino no podemos dejar de mencionar la deliciosa gastronomía romana, desde la auténtica pasta carbonara hasta las tradicionales pizzas. Roma es un paraíso culinario para los amantes de la comida italiana. No olvidemos probar también el auténtico gelato italiano, que es delicioso.
Nos encantó este sitio, La Carbonara, lo súper recomendamos. Las dos personas que nos atendieron, la nona y su familiar, fueron muy amables y cocinan delicioso. No dejen de venir. Estamos en Pasta in Corso. Acá se come rico a buen precio y está cerca del Vaticano. Dense una vuelta por acá. Continuamos nuestro recorrido en el Vaticano, el epicentro espiritual de la cristianidad. El Museo Gregoriano Egipcio es una joya en el Vaticano. Aquí se encuentran fascinantes sarcófagos, estatuas, obeliscos y otros objetos que ofrecen una visión única a la cultura y la historia egipcia. Los visitantes pueden explorar las salas temáticas y maravillarse con las increíbles obras de arte y artefactos que datan de miles de años atrás. Por aquí llegamos al Museo Chiaramonti. Este lugar está lleno de esculturas. Aquí se puede pasar un buen rato mirando todo lo que hay. El Museo Pío Clementino alberga una vasta colección de esculturas y obras maestras de la antigüedad clásica. Acá se ven representaciones de dioses, emperadores, figuras mitológicas y retratos históricos. La Sala de los Animales es parte del Museo Clementino. Es como un zoológico de mármol. La Sala Rotonda, también parte del Museo Clementino, cautiva con su arquitectura circular y sus impresionantes esculturas clásicas. La Sala de los Candelabros es un espacio que deslumbra con su elegancia y esplendor, con altos techos e imponentes candelabros de bronce. Este lugar nos transporta a otro momento y nos hace sentir parte de la historia. La Galería de los Tapices contiene una colección de tapices tejidos a mano, y estas contienen historias épicas. La Galería de los Mapas contiene un fascinante recorrido visual a través de mapas gigantes que representan diferentes regiones y ciudades, también transportándonos a otras épocas. Es el cuadro de la Batalla de Viena y es una imponente representación de la histórica batalla que marcó el fin del Imperio Otorromano en Europa. La Sala de la Inmaculada Concepción de Rafael Sanzio es un increíble salón artístico y cautiva con su representación magistral de la Virgen María. Esta sala transmite una sensación de serenidad, devoción. Es una obra que inspira asombro y conecta con lo divino. Ahorita estamos en la estancia de Constantino, que es un homenaje al emperador romano. Aquí puedes encontrar pinturas y esculturas que lo enaltecen. La estancia de Heliodoro contiene muchos murales de momentos sagrados, pintados por Rafael Sanzio. La estancia del Sello es una habitación decorada con exquisitas pinturas de Rafael, uno de los maestros del Renacimiento. Aquí se puede ver la disputa del Sacramento y la Escuela de Atenas. Ambas representan temas teológicos y filosóficos. La Sala de los Mensajes alberga una colección impresionante de pinturas con mensajes poderosos y simbólicos, transportándonos a través de la historia y la espiritualidad. Después de esta sala se encuentra la Capilla Sistina. Lamentablemente no pudimos grabar y respetamos las reglas del Vaticano. Como sabrán, no está permitido ningún tipo de grabación. En la tienda del Vaticano vas a encontrar de todo, desde souvenirs hasta obras de arte, rosarios, estampas religiosas, reproducciones de famosas obras maestras. Aquí de todas maneras encuentras algo para llevarte a casa. También es como un museo de arte en sí misma. Contiene pinturas en las columnas y el techo y te hace sentir como si estuvieras caminando en una galería de arte. Un dato interesante, la tienda del Vaticano es uno de los lugares más visitados por los turistas y sus ingresos ayudan a financiar la conservación y restauración de los tesoros artísticos del Vaticano. Así que comprando acá estamos contribuyendo a la conservación de todo este arte. El Museo Profano alberga una impresionante colección de arte clásico y esculturas. Tiene un área destinada a la exposición de camafeos, marfiles, cristales y bronces, así como también una colección de medallas pontificias. Esta área fue fundada por Clemente XIII y se encuentra en el último tramo de la Galería Clementina.
Aquí se exhibe una fascinante colección de carruajes que fueron utilizados por los pontífices en ceremonias y eventos especiales. Estos elegantes carruajes son verdaderas obras de arte, decorados con detalles elaborados y acabados lujosos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Roma. Mañana salimos a Sorrento, así que estén atentos a nuestro próximo video. Ya nos vemos pronto. Chao.